Buenas noches, Ana, ¿nos escuchás? Buenas noches, sí, perfecto. Hola, Ana, ¿nos escuchás? Sí, sí, los escucho bárbaro. No sé si ustedes me escuchan bien a mí. Sí, Sí, hola sin Ana, buenas problema. noches. Buenísimo. Buenas noches para todos. Bien. Ana, Hola Ana, ¿cómo Buenas noches. estás? Tu bien. presentación. Bueno, la idea era convocarte para que nos cuentes. El 22 de agosto se está cumpliendo 48 años de lo que se conoció como la masacre de Trelew. La idea es, Ujú. bueno, que vamos conociendo por lo menos de entrada, como se dice, el contexto histórico que se vivía en ese momento y después, bueno, el desenlace de este mal llamado masacre de Trelew, pero bueno, te invitamos que nos ayudes. Bueno, me parece bien empezar por el contexto, ¿no? Porque es lo que nos permite ubicar este hecho tan, tan duro que fue de la masacre de 16 militantes revolucionarios, ubicarlo en el proceso histórico de la lucha de clases en los 70 en Argentina para poder darle una explicación, ¿no? Y que no quede como un simple hecho más, una aberración más de los militares con los militantes revolucionarios. Y en ese sentido es importante remontarnos, ¿sí?, a un proceso que se inicia con el Cordobazo en el 69 y que lo que está mostrando es un proceso de radicalización social y político importante, donde encontramos una serie de insurrecciones de masas, del pasaje de fracciones crecientes del movimiento obrero y del movimiento social a la acción directa en las calles, al enfrentamiento contra las fuerzas represivas del Estado, y donde lo que estamos viendo además es el surgimiento de una nueva vanguardia de militantes sindicales combativos que se ligan a su vez a las organizaciones político-militares y revolucionarias de la etapa. En ese sentido, Trelew, la masacre de Trelew va de la mano con la estrategia que encara la burguesía frente a este proceso de radicalización política en ascenso, que es el retorno del régimen democrático, ¿sí? Entonces, en septiembre de 71, el presidente de la NUCE, el presidente de facto de la NUCE, anuncia la apertura del proceso electoral, se levanta la proscripción al peronismo después de 18 años de proscripción política como fuerza electoral, y esto lo que esconde en realidad es una estrategia de la burguesía para poder canalizar ese proceso de radicalización de masas, canalizarlo por la vía institucional, y de esa forma desarmar la unidad de hecho que se estaba dando entre las organizaciones revolucionarias y el movimiento de masas. En este contexto es que la masacre de Trelew tiene mucha coherencia con esa apertura democrática, porque va en el sentido de justamente reprimir a aquellos sectores que no se subordinaban a esta estrategia de la burguesía para recomponer, digamos, el lazo de dominación social que estaba tan en crisis en esa etapa. Me parece importante rescatar, antes de la masacre, lo que significó el penal de Rawson en ese sentido, ¿no? Porque es un penal de máxima seguridad ubicado en el sur, como decían los compañeros, en la Patagonia, que además estaba cercado por guarniciones militares, un destacamento de gendarmería, la propia base aeronaval Almirante Sar, que es donde se va a producir la masacre. Entonces, en este penal de Rawson, a partir de 69 se empieza a llenar de presos políticos, no solamente de las organizaciones revolucionarias, sino también del movimiento sindical, ¿sí? Por los pabellones de la cárcel pasó Agustín Tosco, dirigente sindical combativo de Luz y Fuerza, Gregorio Flores, que es uno de los referentes del clasismo cordobés de la etapa, dirigente del sindicato Citrax-Citram. Es decir, que el penal de Rawson opera como una especie de ruptura de puentes, de lazos entre lo más avanzado de las organizaciones revolucionarias y del movimiento obrero con el resto de la sociedad. Y bueno, me parece un dato muy ilustrativo de esto, que desde 1969 en el penal de Rawson, 6 de sus 8 pabellones van a estar integrados por presos políticos. Bien.
Bien, Ana. Y bueno, comentanos un poco los hechos puntuales de esta, como decía Raúl, mal llamada masacre. Bueno, la masacre se produce luego de una fuga importante que se da del penal de Rawson, de la cual logran escapar un grupo muy importante por su composición, porque está integrado por los máximos dirigentes del PRTR, de Montoneros y de la FARC, que eran tres de las organizaciones político-militares más activas y trascendentes del momento. Sí, sí. Esto es una fuga que se planificó con 1 mes y medio entre los reclusos del penal, que implicó una cantidad de tareas de logística y de planificación realmente destacables, una coordinación muy importante entre estas organizaciones y una planificación por la cual se esperaban fugar del penal alrededor de 140 reclusos presos políticos. Hubo una falla en el operativo, es decir, lo que fue el copamiento del penal se logró garantizar tal como se había planificado, pero a la hora de retirarse del penal con una serie de vehículos que se iban a garantizar desde el apoyo logístico externo a la fuga, que lo garantizó el PRTR y las FARC, porque, bueno, dicho sea de paso, Montoneros no participó de la planificación de la fuga porque estaba ya abocado a lo que era el retorno de Perón y no estaba de acuerdo con la estrategia. Sí, sus reclusos, miembros de Montoneros, sí participaron de la fuga, pero ese apoyo externo, hubo un problema en la señal de comunicación, de que el copamiento del penal se había producido exitosamente y lamentablemente no llegaron todos los vehículos que iban a llegar para poder fugar a la cantidad de reclusos que pensaban fugarse. Así es como un primer vehículo logra salir del penal con, como les comentaba, algunos de los máximos dirigentes de estas organizaciones. Estamos hablando de Roberto Santucho, de Marcos Osatinsky y Roberto Quieto de la FARC, de Fernando Vaca Narvaja de Montoneros. Ellos logran escapar en uno de estos vehículos y llegan a un avión que los estaba esperando en el aeropuerto de Trelew, que era un avión procedente de Río Gallegos, que ya había sido previamente copado por 2 militantes y desviado de su ruta para poder recoger a este grupo que se fugó del penal y que luego partió rumbo a Chile. Un segundo grupo de militantes, también compuesto por cuadros de dirección de estos partidos, no logró llegar a tiempo por este problema que hubo logístico con los vehículos, no logró llegar a tiempo al aeropuerto de Trelew, y ahí es donde este conjunto de 19 militantes toman el aeropuerto de Trelew. Ya estaba siendo cercado por las fuerzas de seguridad y, cobra una dimensión mediática importante, tanto local como nacional, lo que estaba ocurriendo allí. Ellos pidieron que se apersonase un juez federal, médicos que pudieran garantizar que sus condiciones físicas estaban en perfecto estado, digamos, que estaban en buenas condiciones físicas, un abogado, es decir, intervinieron actores civiles en este proceso de toma de lo que fue el aeropuerto de Trelew, por lo cual los 19 militantes que estaban allí manteniendo la toma del aeropuerto depusieron las armas una vez que les aseguraron que iban a volver al penal de Rawson. Sin embargo, una vez que los suben a los ómnibus que los iban a llevar al penal, acompañados también por el médico, por el juez federal, por sus abogados, es decir, por estos actores que brindaban cierta tranquilidad de que el proceso iba a seguir, digamos, un cauce legal. Sin embargo, ahí llega la orden de la NUCE de enviar a estos 19 militantes a la base aeronaval Almirante Sar, donde se pierde todo contacto con ellos y están ahí varios días recluidos
y bueno, llamativamente, el día previo a la masacre, quienes hasta entonces habían estado a cargo de controlarlos, que eran suboficiales, los famosos colimbas, digamos, que tenían buen trato con ellos, son retirados y pasan a ocuparse de ellos los oficiales y, digamos, de las camadas más altas de la Marina. Y bueno, lo que sucede la noche del 22 de agosto a la madrugada es que se los hacen salir de las celdas y los fusilan a sangre fría. Luego de eso, el parte que oficialmente circularon las Fuerzas Armadas es que había habido un nuevo intento de fuga y un enfrentamiento armado, digamos, con estos militantes, lo cual era mentira. Fue, digamos, una masacre, como decía, a sangre fría, de la cual sobrevivieron 3 militantes, María Antonia Berger, Ricardo René Aydar y Alberto Camps, que fueron claves para poder denunciar que lo que había sucedido en realidad había sido un fusilamiento. Y bueno, luego encararon todo un proceso de denuncia de lo que fue este episodio de represión brutal, digamos, sobre estos militantes. Perfecto, Ana, no, muy completa la crónica. ¿Nos querés comentar Ana, acerca de...? te quería hacer una Sí. consulta. Sí, Raúl, Sí. te escuchamos. Bien, hay dos cosas. Después del 22 de agosto, creo que sería bueno comentar también, porque es muy poco conocido la relación que se arma la población de Trelew con Sí. los presos políticos, y después también una reflexión de si para nosotros, en este caso para vos, son víctimas estos compañeros que fueron masacrados literalmente por en este caso por la Armada. Uh-huh. Sí, con respecto a lo primero es interesante eso, porque como yo comentaba al principio, el traslado de todos estos militantes presos políticos al penal de Rawson tenía un objetivo de quebrar vínculos sociales, políticos con el entorno, y sin embargo, en Trelew, enseguida, por el aluvión, digamos, de presos políticos que llegaban al penal, se forma una comisión de solidaridad con los presos políticos. El pueblo les dio asilo a los familiares de los presos políticos, y luego, una vez producida la masacre, quienes se acercaron, digamos, fueron también hospedados por el pueblo, y de hecho se declara, digamos, el estado de emergencia de Trelew. Se militariza la zona y se empieza también a perseguir a aquellos que habían dado alguna hospitalidad o habían intervenido favorablemente para con las organizaciones revolucionarias. Y así es como luego se produce en octubre el famoso Trehuelazo, que, bueno, implicó justamente un estallido que en realidad no fue espontáneo en el sentido de esto que estoy señalando, ¿no? Que ya se venía de un proceso de vínculo político, y que, bueno, se expresó, digamos, en esa pueblada contra la represión. Y luego, bueno, tu pregunta sí es muy interesante, porque ahí lo importante es destacar que fueron militantes que digamos, eran conscientes de la militancia que desarrollaban, que tenían, digamos, diferentes estrategias políticas, diferentes programas políticos, y acá hablamos, bueno, un poco de organizaciones revolucionarias en general, organizaciones político-militares, pero luego habría que enfatizar en que hay diferencias importantes entre Montoneros, entre el PRT, pero bueno, se trató de militantes que dieron su vida por la transformación social, y que, bueno, justamente lo que la masacre de Trelew muestra es cómo el dispositivo democrático no funciona sin su contraparte en la represión de aquellos elementos que no se subordinan, que no claudican. Efectivamente, lo que fue la estrategia de la burguesía, la apertura democrática, fue exitosa porque aquellos sectores más desmovilizados o que protagonizaban la lucha antidictatorial en un sentido
de lucha por las libertades democráticas, libertades políticas, efectivamente lograron neutralizar a buena parte de estas fracciones, pero sin embargo siempre hubo una izquierda revolucionaria que continuó su trabajo político, y de hecho lo que fue la decisión de fusilar a estos militantes las toma la NUCE junto con, acá también está el Poder Civil totalmente involucrado en lo que fue esta masacre, porque estamos hablando del ministro del Interior Arturo Monroy, estamos hablando del juez federal en lo penal que iba a intervenir en el caso. Entre todos toman la decisión de fusilarlos una vez que el gobierno de la NUCE recibe el informe del canciller a través del embajador chileno, que el primer grupo, aquel en el que estaba integrado por Santucho, por Osatinsky, por Vaca Narvaja, por estos importantes dirigentes, habían logrado pasar de Chile a Cuba a través de un salvoconducto y se iban a reincorporar a la lucha revolucionaria. Por eso es el fusilamiento, para darle un golpe moral y sobre todo moral a esta fuerza social revolucionaria que sin embargo siguió existiendo luego del 73 y bueno, lo demuestra la dictadura y la solución que encuentra la burguesía de aniquilarla física y materialmente por completo en el 76, porque de otra manera no pueden hacer pasar el ajuste económico, ¿no? Bueno, muchas puntas para seguir conversando, pero me parece importante esto que mencionabas de rescatar la figura del militante, no como una víctima en el sentido de, digamos, no estamos de acuerdo en hablar de una inocencia que despoje al militante de sus convicciones, de su conciencia revolucionaria, de lo que estaban haciendo. Y bueno, de hecho, los 3 sobrevivientes del fusilamiento luego se mantuvieron activos denunciando lo que había ocurrido, se reincorporaron a sus organizaciones, siguieron militando y de hecho la dictadura militar del 76 los terminó desapareciendo. ¿Sí? Entonces nosotros reivindicamos esa militancia. Bien. Perdón, Ana, disculpame, buenas noches. Si bien la NUCE es quien da la orden de ejecución de los militares, ¿quiénes la llevan materialmente a cabo y qué pasó con esos hombres? Sí, quienes la llevan a cargo es los que son los infantes de Marina, el comandante, el capitán Luis Sosa, es quien comandó, digamos, ese pelotón que fusiló a los 19 militantes. Y la realidad es que hubo impunidad durante décadas en torno al caso. Sosa fue sentenciado a prisión perpetua, creo que en el 2012, es relativamente reciente. Luego otro implicado directamente en el crimen, que fue el comandante en jefe de las fuerzas del Estado Mayor Conjunto, que era Hermes Quijada. Este contraalmirante fue ajusticiado en un operativo del PRTR, poco tiempo después, si no me equivoco fue en el 73, que bueno, el PRTR lo asesina en un operativo, es decir, algunos cayeron, digamos, a manos de lo que se decía la justicia revolucionaria, y a otros les llegó la justicia muy tarde, como mencionaba, hace unos años, que fueron condenados 3 militares por este fusilamiento a prisión perpetua. Casi 40 años después, ¿no? Sí, el caso se mantuvo impune durante mucho tiempo, e incluso, como te digo, digamos, este Hermes Quijada, que fue ajusticiado por el PRTR, fue quien difundió oficialmente el parte oficial del gobierno, que era que estos 19 militantes habían querido fugarse nuevamente y en un enfrentamiento lo fusilaron. Y de hecho hubo toda una persecución, se promulgó un artículo de la Constitución que perseguía a aquellos que contrariaran la versión oficial del gobierno, y hubo toda una persecución por sobre la denuncia de lo que realmente había pasado. Nosotros editamos, me permito para pasar el aviso, pero este libro, El informe de Trelew, se los recomiendo,
que incluye lo que fue el informe, que fue justamente todo un registro artístico, intelectual, periodístico, de lo que fue realmente la masacre de Trelew, de lo que pasó en la base aeronaval Almirante Sar, en el que participaron Silvio Frondizi, Roberto Santoro, es decir, militantes que luego también fueron asesinados por el régimen. Es decir que hubo impunidad de muchos años y en el propio contexto hubo una persecución y una represión muy importante sobre la denuncia de lo que verdaderamente había pasado la noche del 22. Y también, bueno, Arturo Monroy, uno de los que va a tomar esa decisión, sería también sí. ¿no? Ajusticiado por Montoneros. Por Montoneros, exacto, también. Sí, él es uno digamos, de los civiles que quedó implicado, y casualmente Arturo Monroy fue el que tuvo el papel, una vez que asume la NUCE, de anunciar en septiembre del 71, anunciar la apertura democrática y hacer toda la negociación con el peronismo, si Perón iba a participar o no. Es decir, es interesante ver cómo en la figura de Monroy se conjugan estas dos cuestiones que estamos señalando, ¿no? Cómo la apertura democrática va de la mano de todo un dispositivo represivo, de una ofensiva militar, que bueno, todo en pos de canalizar el proceso social por la vía institucional y bueno, garantizar el orden social en última instancia. Muy bien, muy bien, Ana, la verdad que muy claro. Seguramente que no va a ser la última vez que te convoquemos. Tenés muy buenos artículos sobre también una corriente del escenario, que en algún momento vamos a empezar a publicar también en nuestro blog, y bueno, en algún momento te vamos a invitar para que podamos desarrollar ese trabajo muy interesante, de que muchas veces se desconoce de lo que pasó en los 70, porque siempre sobresalen las organizaciones que estábamos nombrando, como Montonero, ERP, PRT, y se desconoce otras corrientes como este caso, que el socialismo revolucionario. Así es. Sí, bueno, acepto la invitación, cuando gusten, estamos disponibles. Bien, Ana, bien. Yo solamente quería que para ir cerrando, que nos comentes un poco acerca del trabajo que viene haciendo el CEIX, Razón y Revolución como partido, como organización cultural, y bueno, un poco el trabajo editorial que también vienen realizando. Sí, la editorial es un trabajo, es una de las primeras tareas que encaramos hace muchísimos años. De hecho, Trelew el Informe es uno de los primeros materiales que editamos. Nosotros, desde Ediciones R&R, nos preocupamos por editar distintos materiales que creemos que son imprescindibles para la formación de los militantes para dar las batallas actuales. Y en ese sentido, no solo editamos trabajos, investigaciones, textos clásicos que escritos, digamos, desde Rosa Luxemburgo hasta estos trabajos que son más desconocidos, ¿no? y que reivindicamos, sino también nuestras propias investigaciones. Nosotros desarrollamos distintas líneas de investigación que tienen que ver con la economía, con la política, con la educación, con la cultura, con la salud, es decir, con todos los que consideramos los problemas de la revolución en Argentina, porque entendemos que el conocimiento científico tiene que estar iluminando el camino que tenemos que tomar para una transformación social. En ese sentido es que también publicamos nuestras investigaciones, y bueno, además nosotros hace ya algunos años que dejamos de ser solamente una organización cultural, sino que también empezamos a encarar tareas sindicales, es decir, tenemos una corriente sindical, la Goyo Flores, que bueno, justamente reivindica, como comentaba, la experiencia del clasismo cordobés. Bueno, es una corriente clasista. Tenemos una corriente específica de militancia docente, de compañeros docentes en todo el país, que es la corriente Conti Santoro. Tenemos un frente feminista, es decir, ya hace varios años que nos lanzamos a la intervención en distintos terrenos y frentes de batalla, ¿no? que tenemos. Así que bueno, los invitamos, si les interesa, a conocer más en nuestra página Razón y Revolución, en nuestras redes sociales, ahí pueden seguir lo que hacemos, y bueno, también conocer más la editorial Ediciones R&R, que además
todo lo hacemos a pulmón y lo editamos a precios muy económicos para que realmente pueda llegar a todos los lugares donde se pueda nuestros materiales y nuestras ediciones. Perfecto, Ana. Muchísimas gracias y bueno, como decía Raúl, te vamos a estar convocando nuevamente. Bueno, muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Ahí pasó Ana Costilla, historiadora, investigadora del CEICS.